con par diferencial. Esta configuración que nosotros tenemos aquí de transistores es lo que se conoce como un par diferencial. Entonces, este es el que vamos a ver hoy. Entonces, aquí tenemos que el voltaje en la salida, V sub O, va a ser el voltaje que yo tengo acá, el voltaje del Zener, más menos, ¿sí?, el voltaje base emisor 3 menos más voltaje base emisor 2. ¿Listo? Entonces, voltaje en la salida va a ser el voltaje del Zener más un delta de voltaje. ¿Qué es el delta de voltaje? El voltaje base emisor 2 menos el voltaje base emisor 3. Este delta de voltaje que yo tengo acá, este delta de voltaje, es esto que está aquí. ¿Listo? El voltaje base emisor 3, este de acá, y el voltaje base emisor 2. ¿Cuál es el voltaje base emisor 2? 0,6 voltios más 40 milivoltios por el logaritmo natural de IC2 sobre 10 miliamperios. Y el voltaje base emisor 3, 0,6 voltios más 40 milivoltios, logaritmo natural de IC3 sobre 10 miliamperios. Eso será lo que nosotros tenemos para voltaje base emisor 2 y voltaje base emisor 3. Entonces, el voltaje de salida va a ser el voltaje del Zener, que el voltaje del Zener entonces va a ser el voltaje nominal del Zener más la resistencia del Zener por la corriente del Zener. Esto sería lo que nosotros tendríamos para el voltaje en la salida. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este delta de voltaje, que es una diferencia de este menos este de acá, entonces nos va a quedar esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Esa ecuación que está ahí. Entonces 0,6 voltios más 40 milivoltios, logaritmo natural de IC2 sobre 10 miliamperios, menos 0,6 voltios menos 40 milivoltios, logaritmo natural de IC3 sobre 10 miliamperios. Este 0,6 con este 0,6 se cancela de una vez. Sacamos un factor común de 40 milivoltios. Ahí sacamos este factor común de 40 milivoltios y nos quedaría logaritmo natural de IC2 sobre 10 miliamperios menos logaritmo natural de IC3 sobre 10 miliamperios. Entonces, por propiedades de los logaritmos, nosotros tenemos que el logaritmo natural de IC2 sobre 10 miliamperios es lo mismo que el logaritmo natural de IC2 menos logaritmo natural de 10 miliamperios. Lo mismo en este caso. Entonces, este logaritmo natural de 10 miliamperios con el logaritmo natural de 10 miliamperios se cancelan y nos queda el logaritmo natural de IC2 menos logaritmo natural de IC3, que es lo mismo que logaritmo natural de IC2 sobre IC3. Como habíamos sacado factor común 40 milivoltios, entonces nos va a quedar 40 milivoltios logaritmo natural de IC2 sobre IC3. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El problema con este ejercicio es que tiene una iteración dentro de la iteración. Es un poco largo, pero pues igual que los otros no es difícil. Entonces, aquí nosotros vamos a partir de asumir un V sub O. El voltaje que nosotros vamos a partir a asumir es el mismo voltaje nominal del Zener. Por lo que nosotros tenemos que el voltaje nominal que tenemos en esta juntura va a ser el mismo voltaje nominal que yo tengo en esta juntura. Por lo tanto, el delta de voltaje va a ser 0. Entonces, nosotros tendríamos que el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje que tengo acá. Eso sería lo que tendríamos para ese caso. Entonces, aquí vamos a tener el voltaje en la salida que va a ser el mismo voltaje del Zener. Pero esto solamente es para la primera iteración, la parte de asumir. Después tenemos que I' va a ser igual a
IO más IS más IC2 sobre beta 2. Esta IS es igual a ¿qué? Al voltaje de salida sobre RS. Es esta IS que está aquí. Veo sobre RS. Y la corriente de base 2, esta corriente de base 2, que sería la corriente de colector 2, ¿sí? Corriente de colector 2 sobre el beta 2. Esa es la corriente de base 2. Entonces nosotros miramos aquí y la IO' es I de base 2 más IS más IO. Ahora decimos, ya conocemos la IO'. Entonces, conociendo IO', podemos hallar el voltaje base emisor 1. Y el voltaje base emisor 1 entonces va a ser lo que nosotros tenemos aquí. 0,6 voltios más 40 milivoltios por el logaritmo natural de IO' sobre 10 miliamperios. Entonces, ya conociendo el valor del voltaje base emisor, conocemos también el valor del voltaje de salida. Entonces, este voltaje de salida, este V sub O que yo tengo aquí, más este voltaje base emisor, ¿sí? Este V sub O que está aquí positivo, entonces la suma de estos dos va a ser el voltaje que yo tengo acá. Digamos que el voltaje de la base del primer transistor. Y el voltaje de entrada menos este voltaje que yo tengo acá, que sería el voltaje en la base del primer transistor, sobre la resistencia va a ser la corriente en R. Entonces el voltaje de entrada menos el voltaje base emisor 1 menos el voltaje de salida sobre R va a ser la corriente R. Ya con esta corriente, que es la que yo tengo aquí, que va a llegar a este nodo, aquí sale IB1 y aquí sale IC2. IB1 la puedo calcular, IR la acabo de calcular, entonces despejo IC2. Entonces IC2, que está acá, es igual a IR menos la corriente de base 1. Y la corriente de base 1 pues va a ser la IO' sobre el beta. Entonces, IO' sobre beta 1 sería la corriente de base 1. Esta es nuestra corriente de base 1. ¿Listo? Esa es la corriente de base 1. Ya con esa IC2, ahí llegamos a la primera parte de la primera iteración. O sea, ahí llegamos a la primera iteración, ahí terminamos la primera iteración. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Profe, ¿aquí también se calculan las resistencias o las resistencias están dadas en el problema? Las resistencias también toca calcularlas. Si no, entonces, ¿cuál es el chiste? Okay. ¿Listo? Bien. Ya miramos cómo se calculan las resistencias. ¿De esto hasta ahí tienen alguna otra duda? No, profe. Listo. Entonces, aquí empezamos la segunda parte de la iteración. Entonces, vamos a sumir IC3 igual a IC2. Pero esto solamente para la primera iteración. O sea, vamos a llegar a la primera iteración y vamos a decir que IC3 es igual a IC2. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que yo quiero es que la corriente IC2 sea lo más cercana posible a IC3 para que el delta de voltaje que yo tengo aquí sea casi cero. Como miramos acá, si
IC2 es igual a IC3, esto me quedaría en 0. Entonces el voltaje en la salida va a ser el mismo voltaje que yo tengo en el zener. Entonces aquí tendríamos que partimos de asumir IC3. Entonces hallamos el voltaje en la base 3, que es el voltaje que yo tengo aquí. Este va a ser el voltaje en la base 3. Voltaje de base 3. Es el voltaje que tengo acá. Entonces, ese voltaje, ¿cómo lo puedo hallar? Nosotros miramos esta parte que es una resistencia con un zener y una corriente de salida y miramos el primero que hallamos y es exactamente el mismo. Una resistencia con el zener y una corriente de salida. Entonces el voltaje que yo voy a tener es el mismo. El voltaje del zener por R mayúscula sobre R más RZ más RZ por el voltaje de entrada sobre R más RZ. Todo esto es igual. Entonces, aquí decimos que el voltaje en la base 3, entonces sacamos un factor común, que sería esta RZ y la resistencia dinámica del zener, la RZ minúscula. 1 sobre RZ más RZ, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos aquí, 1 sobre Z mayúscula más RZ minúscula, por el voltaje de entrada por RZ minúscula, más el voltaje del zener por RZ mayúscula, menos la corriente de salida. En este caso, la corriente de salida, la corriente de base 3, esta corriente de base 3, pues va a ser la IC3 sobre el beta 3. Esta sería la corriente de base 3. Por RZ por RZ. Entonces ahí tendríamos el valor del voltaje. Ah, caramba. Tendríamos el voltaje aquí en la base 3. Si a ese voltaje le quito el voltaje base emisor 3, voy a tener el voltaje de emisor. Aquí tendremos entonces un voltaje de emisor. Entonces, ya tenemos el voltaje de base 3. Podemos calcular el voltaje base emisor 3 porque tenemos una IC3. Entonces podríamos decir que el voltaje base emisor 3 pues va a ser 0,6 voltios más 40 milivoltios logaritmo natural de IC3 sobre 10 miliamperios. Con eso, entonces, con eso lo que nosotros tendríamos sería el voltaje aquí en el emisor. Voltaje en el emisor sobre la resistencia de emisor, tengo la corriente de emisor. ¿Listo? Entonces acá tendríamos la corriente de emisor. Voltaje de emisor, que sería voltaje en la base 3 menos el voltaje base emisor 3, es el voltaje de emisor. Sobre la resistencia de emisor tenemos la corriente de emisor. Y esta corriente de emisor es la suma de IC3 más IC2. Como yo hallé IC2, hallo IE, le resto IE, ahí es, le resto IC2 a IE y hallo IC3. Entonces, aquí tenemos, hallo la corriente de emisor, voltaje base emisor 3 menos voltaje base 3 menos voltaje base emisor 3, sobre la resistencia RE tengo la corriente de emisor. Y ahora para conocer IC3 sería la corriente de emisor menos la IC2. Ya con eso tendría una IC3, la comparo con la inmediatamente anterior. Si la diferencia es menor a 100 microamperios, entonces vamos a tener que el último valor que calculé es el valor
Pucha. Es el valor real de IC3. ¿Listo? Entonces, ya con esta IC3 podemos calcular el voltaje de salida. ¿Listo? Eso sería lo que nosotros tendríamos para calcular el voltaje de salida. ¿Cuál va a ser esta IZ? ¿Esta IZ cuál va a ser? ¿Cómo podemos calcular IZ? Perdón. El voltaje en la salida, aquí lo podemos expresar también como el voltaje en la salida es igual a ¿qué? Voltaje de salida sería igual a ¿qué? Voltaje nominal del Zener más la resistencia del Zener por la corriente del Zener. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa IZ? No sería despejando la de la ecuación. ¿Se podría despejar de la ecuación? Sí, señor. Entonces acá tenemos IRZ, que va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de base 3 sobre RZ más menos la corriente de base 3, que sería IC3, y esa sería la IZ. Esa es una forma de que nosotros tenemos para calcular el voltaje de salida. ¿Cómo también podemos calcular este voltaje de base 3? Ese voltaje de base 3 fue lo que nosotros calculamos aquí, voltaje de base 3. ¿Dónde es que está? Aquí. Voltaje de base 3. Y si yo tengo el voltaje, pucha, ya sí me estoy equivocando. Si tengo el voltaje en la base 3 y le quito el voltaje base emisor 3 y le sumo el voltaje base emisor 2, que es el delta de voltaje, también tengo el voltaje de salida. Entonces, como nosotros acá tenemos el voltaje de base 3, simplemente tendríamos que, sería voltaje de base 3 más el delta de voltaje. Y listo. Eso sería el voltaje en la salida. ¿Dudas, preguntas? Profe, ese delta de voltaje es voltaje base 3 menos voltaje Este base es 12. el delta de voltaje. Ah, no. 40 milivoltios por el logaritmo natural de IC2 sobre IC3. Profe, y la ecuación que está allá abajo de voltaje base emisor 2 y menos voltaje base emisor 3. Usted no me pone cuidado, ¿sí o no, Acero? Yo me confundo, es que hay dos iguales, profe. Menos mal es virtual y no le puedo pegar un calvazo. Ay, profe. Delta de voltaje. Entonces, el delta de voltaje sí es el voltaje base emisor 3 y voltaje base emisor 2. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo menos, más. Aquí tengo más, menos y aquí tengo menos, más. Entonces, si yo hago esta sumatoria de voltajes aquí de esta manera, ¿sí se alcanza a ver la línea amarilla o no se alcanza a ver la línea amarilla? Sí, sí, profe. ¿Sí? Si yo hago esta sumatoria de voltajes, ¿qué hago? Menos BZ, menos BZ, Ah, sí. más voltaje base emisor 3, entonces más voltaje base emisor
3. Aquí sería menos voltaje base emisor 2, menos voltaje base emisor 2, más, veo, igual a 0. ¿Sí? De ahí que Sí, tenemos que despejar, veo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Veo es igual al voltaje del Zener y acá le damos un nombre a esta parte de aquí. A estos dos de acá, cuando los paso al otro lado, me queda el voltaje base emisor 2 positivo y el voltaje base emisor 3 negativo. Entonces, por eso es que aquí está de esta manera. Voltaje base emisor 2 positivo y el voltaje base emisor 3 negativo. Entonces me quedaría más delta de voltaje. ¿Listo? sí, profe, entendido, gracias. Y aquí, entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, para no ponerme más a calcular el voltaje del Zener, porque me tocaría calcular la corriente del Zener, entonces tomo algo que yo ya calculé, que es el voltaje en la base 3. Este voltaje en la base 3, que ya lo calculé, el delta de voltaje que lo calculo a partir de IC3 e IC2, y entonces así obtengo más fácilmente el voltaje de salida para compararlo. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profe. Nada, todo está claro y diáfano como el agua. Bueno, pues, qué berraquera estas clases así. Por lo menos me demoraba como 10 minutos dibujando ese circuito en el tablero. Ahora acá ya, ¡tim! Está de una y con todas las ecuaciones. Haciendo eso me demoré como 4 horas ayer. Listo. Entonces, aquí tenemos el circuito. Ya tengo nuevamente un valor de voltaje de salida. Lo comparo con el inmediatamente anterior. Si la diferencia es mayor a 10 milivoltios, entonces tengo que continuar haciendo iteraciones. Entonces, el criterio aquí, con esta IC3, digamos que el criterio aquí son 10 microamperios, 100 microamperios. ¿Listo? Ese es el criterio que nosotros vamos a tener acá, para S3. Borro esto de aquí. Cuando comparamos entonces IC3, vamos a tener que la tolerancia va a ser de 100 microamperios. Para el voltaje de salida, 10.000 voltios. ¿Listo? Porque estas corrientes de colector nos da por el orden de los miliamperios. Entonces, digamos que 100 microamperios es un valor que, entre comillas, sería despreciable para el circuito. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, señor. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calculan las resistencias. Mucha vida.
Entonces, miremos cómo se calculan estas resistencias. ¿Cómo se calcula RS? RS, pues, es lo mismo que nosotros hemos calculado siempre. Va a ser el voltaje de salida sobre el 5% de la corriente de salida. Entonces, acá tenemos que RS va a ser el voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje de salida que nosotros asumimos? Entonces, va a ser el voltaje del Zener, voltaje nominal del Zener, sobre el 5% de I sub O. ¿Listo? Eso será lo que nosotros tenemos para RS. Ahora miramos R. Entonces tenemos el voltaje de entrada, tenemos el voltaje base emisor 1 y el voltaje de salida. ¿Qué corriente va a pasar por acá? Va a ser IO' sobre beta e IC2. Entonces tendríamos que para R, perdón, estos son menores o iguales. Antes de que se me olvide. Menor o igual. Y para R, entonces vamos a tener menor o igual que ¿qué? Entonces decíamos los voltajes, sería el voltaje de entrada, el V sub I, mínimo, menos voltaje base emisor, uno, menos el voltaje del Zener. Sobre la IC2, entonces acá es cuando ustedes van al fabricante y ustedes miran cuál es la corriente de óptima de funcionamiento de ese transistor. Entonces ahí normalmente les da un rango de corriente, les dice, digamos que para los de baja potencia, 0.1 miliamperios hasta 10 miliamperios, entonces ustedes escogen cualquiera de esas. Si es un transistor de potencia, entonces ustedes van a calcular, digamos que la corriente de acuerdo a lo que les está especificando el fabricante. Pero si nosotros miramos estos transistores, este transistor 2 y el transistor 3, estos dos transistores, este sería el Q3 y este sería el Q2. ¿Sí? Estos transistores son de baja potencia, son de esos sencillos, pueden ser el 2N2222, 3904, cualquier transistor de esos de baja potencia. El transistor que es de potencia es este que está aquí. Entonces estos los podemos tomar como los hemos tomado hasta ahora. Más la corriente del transistor 2, más entonces IO'. ¿IO' qué va a ser? IO más IS más la corriente de base 2. Pero esta corriente de base 2, si nosotros decimos que este es de baja potencia, por acá más o menos van a circular de entre 5 y 10 miliamperios sobre el beta, eso nos van a quedar por el orden de los microamperios. Entonces, por eso, lo mismo que en el caso anterior, yo despreciaba esta corriente que venía aquí para el cálculo de la resistencia que está acá, porque aparte de dividir esta, que es de 5 a 10 miliamperios, la divido en un beta y después la vuelvo a dividir otra vez en beta, entonces eso ya queda despreciable. Entonces, por eso la despreciaba en el caso anterior también. Entonces, IO' más IO. IO' que sería, a grosso modo, sería la corriente de salida más la corriente de sangría. La corriente de sangría tiene una relación directa con la corriente de salida, que es el 5% de I sub O. Entonces, por eso queda acá
I sub O por 1,05, que es la corriente de salida más la corriente de sangría que nos da el 105% sobre el beta 1. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, pues. ¿Ninguna? Bueno, pues están volando hoy. Listo. Ya calculamos E y R. Vamos a calcular la otra que es fácil, que es RZ mayúscula. Entonces, para RZ mayúscula, veámoslo acá primero en el circuito, lo que hace RZ mayúscula es, a grosso modo, mantener una corriente inversa en el Zener para su correcto funcionamiento, despreciando esta corriente de base 3 por lo que les decía. Digamos que si yo voy a hacer circular por acá de, entre comillas, 5 o 10 miliamperios, por aquí van a ir microamperios. Comparados con los milis que vienen acá, pues por eso podemos despreciar el valor de IB3. Entonces, la corriente, la resistencia RZ, la vamos a calcular con base en la IZK. Entonces, acá tenemos que la RZ mayúscula la vamos a calcular como menor o igual al voltaje de entrada mínimo menos el voltaje del Zener, nominal del Zener, sobre la IZK. ¿Listo? Eso será lo que tendremos para RZ mayúscula. Ahora está RE. RE es como la resistencia crítica aquí en todos estos circuitos, porque si yo llego a calcular mal RE, me tocaría repetir casi todo el trabajo. ¿Y cuando se da cuenta uno que RE está mal calculada? Cuando uno va a ver por allá con el voltaje de entrada mínimo, una cosa así. Entonces, después de haber hecho casi todo el proceso, se da cuenta uno que RE le dio mal. ¿Cómo se da cuenta uno que RE le dio mal? Cuando nosotros tenemos alguna IC3 negativa. IC3, o sea, estas corrientes, aquí ninguna corriente puede dar negativa. Si en algún caso alguna corriente le llega a dar negativa, grave. Quiere decir que está algo mal. Entonces, RE. Para RE vamos a tener el voltaje del Zener menos el voltaje de la juntura. ¿Listo? Voltaje del Zener menos el voltaje de la juntura sobre la corriente de emisor. Entonces, por la corriente de emisor nosotros vemos que va a pasar IC2 e IC3. Entonces, aquí tendríamos que tomamos 4 veces el IC2. Por lo que IC3 es igual a IC2 y tenemos que tener una tolerancia. Entonces aquí tendríamos
RE va a ser menor que voltaje de Zener menos el voltaje base emisor. En este caso es el voltaje base emisor 3 sobre 4 veces IC2. ¿Listo? Aquí no dejo menor o igual, porque si es muy cercano al valor que nosotros calculamos, lo recomendable es que escojan el valor comercial anterior. Ya en este ejemplo les voy a explicar eso. Entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos para este circuito. Entonces vamos a mirar. Vamos a partir de lo mismo que hemos partido hasta ahora para hacer los cálculos. Entonces vamos a tener que el B sub I es igual a 10 voltios más o menos el 20%. ¿Listo? Ese sería el B sub I. El voltaje del Zener. Voltaje del Zener. Es igual, en este caso, 4,7 voltios. La RZ 5 ohmios. La IZK 5 miliamperios. Y sub O 100 miliamperios. ¿Listo? Digamos que la IC2 la escogemos también de 5 miliamperios. Entonces, con base en esos datos, vamos a calcular las resistencias. Entonces, tendríamos que RS, ¿cuánto nos quedaría? Sería voltaje del Zener sobre el 5% de I sub O. Entonces, aquí nosotros tendríamos, borremos todo esto, voltaje del Zener 4.7 voltios dividido 0.05, que sería 5 miliamperios. Eso nos da 940 ohmios. Un valor comercial inferior a 940 ohmios sería el de 910, pero si la tolerancia está hacia arriba, superaríamos los 940 ohmios. Por lo tanto, RS la vamos a dejar
Esto acá nos da 940 ohmios. Vamos a dejar que esta es RS, perdón. Aquí hace falta el S. RS igual a 820 ohmios. ¿Listo? Ahora R. Entonces para R tenemos que es menor o igual a ¿qué? Nos dicen voltaje de entrada mínimo menos voltaje de base emisor menos voltaje del Zener sobre IC2 más IO más por 1,05 sobre beta 1. Entonces acá tendríamos voltaje de entrada mínimo 8 voltios menos voltaje del Zener 4.7 voltios menos 0.7 de la juntura dividido entre la corriente de el IC2 más, entonces acá tendríamos que sería 0.1 por 1.05 y esto dividido entre 100, que es el beta, y eso nos da 429,752. ¿Listo? Entonces eso sería lo que nosotros tendríamos ahí. ¿Qué es resistencia comercial? Entonces nosotros resistencias comerciales que estén cercanas a los 429 está el 390. Por 1.1 nos da 429 ohmios. O sea que 390 ohmios nos queda apenas para R. 429 R igual a 390. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues, RZ. RZ va a ser menor o igual que ¿qué cosa? Voltaje de entrada mínimo menos voltaje del Zener sobre IZK. Entonces, voltaje de entrada mínimo, 8 voltios menos 4.7 voltios dividido 5 miliamperios. Eso me da 660 ohmios. Por debajo estaría 620. 620 por 1.1, entonces me da 682. Por debajo, entonces está 560 a 616. Entonces acá tenemos que sería 660 ohmios RZ es igual a 560 ohmios. ¿Listo? Eso sería lo que nosotros tendríamos para RZ. Ahora viene la resistencia RE. Entonces, RE
menor que voltaje del Zener menos voltaje base sobre 4 veces IC2. Voltaje del Zener, que sería 4.7 menos 0.7 dividido 4 por 0.05. Me da 200. Entonces, comercial por debajo de 200. ¿Qué valor comercial por debajo de 200? 180. 180. Entonces, si nosotros tenemos 180 y le ponemos más el 10%, nos quedaría 198. Nos queda demasiado justo. Entonces, lo recomendable aquí es que este no es de 200, sino de por debajo, entonces sigue 150. Ay, pucha vida. Una pregunta. Cuénteme. ¿Cuándo se diferencia? Uy, no le escuché porque se escuchó muy cortado. Qué pena con... Ahora sí. Ya la escucho mejor. ¿Cuál tendría que ser la diferencia entre las resistencias para tener en cuenta? O si siempre tocaría la anterior. Digamos que si uno tiene una diferencia entre la resistencia que yo voy a poner de valor comercial con la tolerancia hacia arriba mayor, digamos que a unos 20, 30 voltios, pues ahí ya uno puede decir que esa es. Ya cuando, por ejemplo, cuando nosotros hacemos 180, hacia arriba sería 198, ese valor es demasiado justo y ya ahorita nos vamos a dar cuenta que fácilmente podemos tener que ese valor en la corriente de IC3 nos podría dar negativo. Entonces es mejor asegurarse. ¿Listo? Vale, Entonces, profe. eso sería lo que nosotros tendríamos ahí. Entonces ya tenemos acá los valores de las resistencias. Nos quedó que RS es de 820 ohmios. 820 ohmios. R es de 390 ohmios. RZ es de 560 ohmios. Y RE de 150 ohmios. Aquí tenemos RZ es de 560 ohmios. Esta es de 390. Esta es de 150. Y esta es de 820. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos para los valores de las resistencias. Entonces vamos a calcular el valor del voltaje V sub A.
Entonces, aquí, pongámosles a todos estos. Listo. Vamos a partir del voltaje de salida igual al voltaje del Zener. 4.7 voltios. La corriente de sangría. Entonces, para la corriente de sangría vamos a tener 4.7 voltios dividido 820 voltios. Entonces, esto nos da esta corriente que está acá. 5.731 miliamperios. Y O', entonces, como es la primera, podemos despreciarla o si quieren podemos tomar la corriente que tomamos del transistor. Entonces, acá tendríamos punto 1, que es la corriente IO, más la corriente IS, más 0.005 dividido entre 100, es el beta. Entonces nos da 105,781 miliamperios. Listo. Esa sería la corriente IO'. Ahora el voltaje base emisor 2. Entonces acá lo calculamos como 0.6 más 0.04 por el logaritmo natural de esto dividido 0.01. Nos da 694 milivoltios. ¿Listo? Ese sería el voltaje base emisor 2. Calculamos la corriente IR. Entonces la corriente IR, como estamos en el B sub A, el voltaje de entrada es 10 menos 4.7, que fue lo que tomamos del voltaje de salida, menos el voltaje que acabamos de calcular. Ah, caramba, que la embarré. Esto dividido entre 390. ¿Sí fue 390? Sí. Entonces tenemos que sería de 11,809 la corriente IR. E IC2 va a ser esta menos la IO' dividido entre beta. 10,751 miliamperios. Entonces, aquí partimos de que la IC3 va a ser igual a la IC2 de 10,751 miliamperios. Entonces acá decimos que esta va a ser igual. Entonces calculamos el voltaje base emisor 3, 0.6 más 0.04 logaritmo natural de este dividido 0.01. Entonces me da de 602 milivoltios. Ahora el voltaje base emisor 3. Entonces para el voltaje base emisor 3, digo el voltaje de base 3, este es el voltaje base emisor 3, perdón. Entonces tenemos 1 sobre RZ más RZ por el voltaje de entrada por RZ más el voltaje del Zener por RZ mayúscula, menos IC3 sobre beta 3 por RZ por RZ.
¿Listo? Entonces acá tenemos 390, 560. Voltaje de base 3, que me lo salté. Voltaje de base 3, entonces nos va a quedar 1 dividido RZ mayúscula, que son 560, más 5. Esto por el voltaje de entrada, que son 10, por la resistencia RZ minúscula, que es 5, más 4.7 por 560, que es RZ mayúscula, menos la corriente IC3, que IC3 es esta que está aquí, que es la misma IC2, dividido entre 100, ¿sí? Esto por 560 por 5. Esto que está acá. ¿Listo? 560 por 5 por la corriente IC3 sobre beta. 4.7 por 560, 10 por 5, y esto que está acá. Entonces, este que está acá sería el voltaje, control C, sería el voltaje de base 3, control V. Y entonces, aquí tenemos que este menos este que está acá, dividido entre 150, es igual a 27,263 miliamperios. Esta sería la corriente, de emisor. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿no hay forma de verificar que la resistencia no haya quedado mal? Ah, o sea, para no esperar calcular hasta las corrientes para darme cuenta si hay alguna negativa. No. O sea, la única es llegar ahí, si da negativas porque quedó mal. Sí, sí, Ok. la verdad sí. Entonces, por eso digamos que el criterio que se establece y digamos que el análisis, o sea, es, entre comillas, a mí tampoco me gusta, porque me gustaría más ir a la fija, pero es de un criterio de diseño que se establece ahí con base en la corriente de colector y las posibles variaciones que se pueden tener en las corrientes por los transistores. Entonces, por ejemplo, aquí ya ahorita miramos y ya esa IC3 va a cambiar bastante. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por ahora no. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues, entonces, ahora calculamos IC3. ¿Cómo calculamos IC3? Con esta que está acá, menos la IC2, que es esta que está aquí. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Me Pues, escucha, dime. profe? Sí. El voltaje base emisor 2 que aparece en la tabla no debería ser el voltaje base emisor 1. O sea, en la tabla está como voltaje emisor 2. Yo creo que es el Ah, voltaje ya emisor 1. reviso. Listo, ya reviso. Espera, entonces pasamos a la tabla. Control C. Y tenemos acá, control V. Voltaje base emisor 2. Ah, sí, este de acá.
¿Sí? Sí, ese no es voltaje emisor 1. Sí, tienes toda la razón. Menos mal acá se corrige fácil. Bueno. ¿Listo? Gracias. Ah, escucha bien. Profe, ¿me deja ver un momento la diapositiva anterior, por favor? La diapositiva anterior. ¿Esta? Sí, gracias. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces acá tenemos que es de 16,871. Claramente la diferencia es mayor a 100 microamperios. Entonces tenemos que hacer otra iteración. Entonces tomamos esto para calcular el voltaje de base 3. Entonces el voltaje de base 3 es este que está acá y lo que cambia es esta corriente que está acá, que ahora va a ser, esto es por 5, por la corriente, esta que está aquí. Este sería entonces el voltaje de base 3. Voltaje base emisor, entonces 0.6 más 0.04 logaritmo natural de esto dividido 0.01. Ahora nos da este voltaje base emisor. 620 milivoltios. Y con esto podemos calcular entonces la corriente de emisor. Esto menos esto dividido en 350. 27.5. 27.5 miliamperios. Entonces hallamos ahora la corriente de colector 3. $16.749, 16.871. Creo que nos pasamos. Todavía no llegamos. Entonces miremos. Esta menos esta de acá nos da 122 microamperios. Entonces, de acuerdo a lo que establecemos, tendríamos que hacer otra iteración. Entonces, para esa iteración, tendríamos que calcular el voltaje de base 3. Entonces, el voltaje de base 3, decimos que lo calculamos con base en este. Esta de acá. Y nos queda esto de aquí. Listo. ¿Sí? Y aquí tenemos este voltaje. Control B. Voltaje base emisor 3. Entonces vamos a tener 0.6 más 0.04 logaritmo natural de esto dividido 0.01. Entonces está de 620.631 milivoltios. Y la corriente de emisor, entonces va a ser esto menos esto dividido en 350
27,502. Entonces tendríamos que esta sería la corriente de emisor. Y la nueva corriente de colector 2, entonces va a ser esta menos y nos da 16,751. Control C. Y aquí lo ponemos como control D. 16,751. Entonces acá claramente la diferencia entre estas dos es menor a 100 microamperios. Entonces miramos acá, esta menos, esta me da de 1,97 microamperios. Entonces ya ese último valor que nosotros tenemos ahí es el valor de IC3. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ah, Que no, profe. bueno. Bueno, pues, entonces, acá miramos y calculamos el voltaje de salida. Entonces vamos a calcular el voltaje de salida con el voltaje base emisor 3 más el delta de voltaje. Entonces, el voltaje base emisor 3 lo vamos a calcular la última corriente que, digo, el voltaje base 3 lo calculamos con la última corriente que tenemos, que sería esta de acá. Este sería nuestro voltaje de base 3. Entonces el voltaje de base 3 más 0.04 logaritmo natural de IC2, que IC2 es esta que está acá, dividido IC3, que es esta que está acá. Entonces, este sería nuestro nuevo voltaje de salida. Entonces, acá la diferencia es mayor a 10 milivoltios. Vamos a hacer acá a calcular la corriente IS, que sería esto dividido entre 820, y tendríamos que esta sería IS. La IO' sería 0.1 más esta IS más la corriente de colector 2, que es esta que está aquí, dividido entre 100. Esa sería la corriente IO'.
Calculamos entonces el voltaje base emisor. Y calculamos la corriente IR. Esto dividido entre 390. Entonces esta sería la corriente IR que tendríamos. Ahora menos la corriente IO' sobre 100. Tendríamos la corriente IC2. Entonces, ahora vamos a calcular la IC3. Partimos de este mismo valor, ¿sí? Entonces, lo voy a poner acá en rojo para recordar que fue el último que calculamos, pero igual vamos a partir de ese valor. El voltaje base emisor 3, de base 3, perdón, el voltaje base 3 lo habíamos calculado aquí con ese valor de corriente, que es este que está acá, 74,607. Ah, no, ese no es. Entonces aquí nosotros tendríamos que voltaje base 3. Entonces, voltaje base 3. Está acá. Ah, no, perdón. Este que está acá. La de 16.751405. 16.751405. Sí, es. Sí. Control B. Voltaje base emisor, entonces será el 0.6 más 0.04 logaritmo natural de este no es. Dividido 0.01 y calculamos la corriente emisor como este menos este dividido entre 150. Calculamos nuevamente la IC, que sería esta menos la IC2, esta que está acá,
creo. IC2, sí. Y aquí tendríamos entonces que este es el valor para la nueva IC3. Tomamos este menos este que está acá y nos da de 73 microvoltios. Entonces ese último valor que nosotros tenemos ahí es el valor de la corriente IC3. Entonces, como vamos a necesitar el voltaje base 3 y el voltaje base 3, entonces calculamos el voltaje de base 3 con la última corriente que tenemos de IC3. Esta que está acá. Entonces, con base en este valor, entonces vamos a calcular más 0.04 logaritmo natural de IC2, que IC2 es esta que está aquí, dividido IC3, que es esta que está acá. Entonces ahí claramente nosotros vemos que este menos este que está acá, la diferencia es menor a 10 milivoltios. Entonces ese último valor que nosotros tenemos sería el B sub A. Este que está acá sería el B sub A. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen dudas? No, señor. Bueno, pues, entonces, de tarea les queda hacer la regulación de carga y de línea de este circuito. Profe, digamos este circuito con respecto a los anteriores que hemos visto, bueno, este regulador más bien.